Listo. Ahora Listo. sí. ¿Cómo es la cosa? Este, sí, o sea, nosotros tomamos como referencia más o menos Sí. este, ¿sí? Vale. Entonces, lo que estoy diciendo, aquí le está entrando la señal filtrada, ¿sí? A Ok. X. X es Bueno. la señal filtrada. D es la señal del sensor sin filtrar, o sea, directo, tal cual, aquí. Mm, mm, Porque la idea de nosotros es sacar, digamos, por decirlo así, el ruido, ¿sí? Algo así. No sé, o no sé si nosotros estamos planteando entonces mal el filtro. bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, o sea, por la señal, por D está entrando la señal sin filtrar, ¿correcto? Sí, exacto, con ruido y todo. O sea, tal cual como viene Con directamente del ruido. sensor, entra acá. Aquí en X ya viene filtrada. Entonces nosotros le hacemos pues la señal de adaptación, que es W, y ya en teoría nos debería salir Y. Pero entonces, digamos que, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, pues fue más o menos algo así. Pues digamos que ahorita ya con todo lo que le hemos hecho está cambiando, pero originalmente era así. Entonces digamos que, ¿qué No, espere, hicimos? espere, 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 espere. La pregunta es, ¿por qué hacerlo así, como lo está haciendo? ¿Cómo así que O sea, por qué hacerlo ¿qué así? objeto tiene hacerlo de esa manera? Sí, o sea, fíjese que cuando usted, bueno, por X viene la señal, o sea, usted ya le aplica un filtro FIR o IR o lo que sea, ¿sí? Sí, Listo, ya es una señal a la que usted le, 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 le quitó parte del ruido, ¿sí? sí. Eh, pero entonces por la señal, por D, ¿sí? Le está usted entregando la señal cruda como viene del sensor, ¿sí? Mm, ¿Qué debería ocurrir en Y para que, o sea, si el filtro converge, porque incluso estoy dudando que de pronto el filtro converja, eh, ¿qué debería salir en Y? El ruido. No, ¿No? Ah, pues no, o sea, no, porque nosotros lo pensamos fácil de pronto. Sales el ruido y después le mm, restamos eso. No sé. no, precisamente no. O sea, ¿qué va a intentar hacer el filtro? O sea, recuerde qué pasa. O sea, el filtro lo que intenta es hacer que esa señal E, ¿sí? Sea lo más pequeña posible. O sea, en otras palabras, Y y D deben ser muy parecidas. Ok. O sea que no estamos planteando mal el filtro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, independiente de cómo lo hayan planteado, ¿sí? ¿Qué quieren lograr con el filtro adaptativo? Pues filtrar, ¿no? O sea, que literalmente nos quite el ruido y se estabilice un poco, ¿no? Vale. Que esa cosa nos quite un poco el ruido que venga de la señal. O sea, no pensemos que tiene el filtro FIR o IR antes de esto, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, yo tengo aquí mi señal, viene mi señal, pero entonces resulta que esta señal pues tiene ahí un ruido asociado, que es un ruido pues con características como esas que hemos mencionado que inunda todas las frecuencias y bueno, bla, bla, bla. Entonces como que, ¿cómo deberíamos plantear este filtro? O sea, para aplicar el filtro adaptativo, ¿cómo deberíamos hacer? O sea, si uno dice, bueno, acuérdese que una de las cosas que uno puede lograr con este filtro adaptativo, sí, es rechazar cosas que no están correlacionadas. ¿Sí se acuerda de eso? Sí, O sea, es decir, yo tengo, yo tengo mi señal que, no sé, corresponde, por ejemplo, a movimientos suaves de la persona, o pues es una señal que no cambia abruptamente así como una cosa salvaje. Bien, o sea, es de frecuencias pues relativamente bajas. mm, Mientras que el ruido pues sí es completamente aleatorio. O sea, si partimos de ese hecho, uno dice, bueno, pues mi señal de ruido la puedo considerar como esa cosa que es ruido blanco, o bueno, ni siquiera ruido blanco, al menos
Al menos es ruido aleatorio, ¿sí? Y el asunto es que el ruido aleatorio no correlaciona con el mismo, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, por X podría estar entrando la señal directa, como viene del sensor, por ejemplo, ¿sí? O sea, sin pensar todavía en el otro filtro, ¿sí? Entonces viene la señal con su ruido ahí. Y por D, de pronto yo podría entrar la misma señal que está entrando por X, pero con atrasos, ¿sí? O sea, lo puedo atrasar varias muestras, ¿sí? 4 o 5 muestras, ¿sí? Eso pues depende un poco de varias cosas, ¿sí? Pero entonces uno que espera que la señal que estamos esperando, la señal que queremos, ¿sí? Que correspondía pues con el movimiento de la persona, sí tenga correlación con ella misma, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué esperamos que es el movimiento de la persona? El movimiento de la persona es una curva suave, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, una curva suave se va a aparecer por ejemplo, en la muestra actual, ¿sí? Va a tener parecido, no son iguales, pero sí tiene parecido con ella misma por ahí unas 4 o 5 muestras más atrás. Tampoco van a ser 200 muestras, y solo unas poquitas. Bien, ¿cuántas poquitas? No sé, eso depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, también de su frecuencia de muestreo. Si su frecuencia de muestreo es alta, o sea, tiene muchas muestras por segundo, ¿sí? Pues usted sí puede aplicar un atraso más grandecito. Si su frecuencia de muestreo es relativamente baja, no sé, pongamos por allá un número ahí X que se me venga a la cabeza, yo qué sé, por decir algo, 20 muestras por segundo, ¿sí? No sé cuánto es, pero supongamos que fuera eso, 20 muestras por segundo, pues usted no va a poder plantear eso a muchas muestras atrás, ¿sí? Por ahí 5 muestras, algo así. Estoy diciendo cosas un poco al ojo, pero sería así. Entonces, en X entra la señal y por D entra la misma señal, pero con atrasos. ¿Sí? Y a veces eso funciona bastante bien. Entonces, usted ya tiene un filtro tradicional o convencional eh, aplicado, pero usted dice, pero esta señal todavía tiene ruido, ¿cierto? sí. Entonces, sería esa señal filtrada entrando en X, tal cual sale del filtro convencional, y en D, esa misma señal, pero le aplica por ahí unas muestras de atraso. ¿Sí me entiende? La del filtro. Sí, la misma salida del filtro, pero Ok. atrasado, ¿sí? Entonces, yo creo que eso va a funcionar mejor que lo que tratan de hacer ahorita. Sí, pues es que lo que digo, profe, ahorita sí, eso no tiene sentido, pero absolutamente nada. Sí, claro, no, por supuesto. Sí, entonces fíjese que cuando usted tiene por X y por D entra la misma señal, pero con un atraso, ¿sí? Lo que, lo que, lo que no va a salir en Y, ¿sí? Lo que no va a salir en Y es lo que no va a correlacionar entre X y D, ¿sí? La señal suya, la que usted espera, la que usted está midiendo, pues esa sí correlaciona, ¿sí? Por lo que estamos hablando, son curvas suaves, ¿bien? Pero la Ok. que no debe correlacionar es el ruido, porque pues el ruido sí es completamente aleatorio, no tiene nada que ver la muestra actual de ruido con 3 muestras más atrás o con 4 muestras, esa vaina no tiene nada que ver. Sí, son completamente independientes, son valores aleatorios, o sea, como que, sí, entonces eso es lo que seguramente va a pasar, sí, habría que probarlo, ¿no? O sea, Sí, sí, en, sí. en otras oportunidades yo sí he visto que pues funciona, funciona y ayuda bastante, sí, pero yo creo que esto les puede funcionar, simplemente es replantear ahí la cosa, sí, porque pues meter la señal con ruido por D, no va a cuadrar mucho, Sí, ok. no creo Sí, que pues es cuadre mucho. que nosotros la pensamos de pronto fue con el ejemplo que se me dio en clase, que fue, por ejemplo, la persona hablando por celular y el ruido de la calle, entonces metía la llamada con todo el ruido y Sí, más el otro lado metía el ruido, entonces salía el ruido, por decirlo así. Lo pensamos de pronto así, pero pues sí, lo que se me está diciendo es cuerdo, no funcionaría así. mm, lo que pasa es que ahí necesitarían
O sea, poder entrar el en ruido ese solo. caso, mm, sí, pero pues, ¿de dónde sacamos el ruido solo? Exacto. No se puede, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? Del ejemplo en clase, es porque hay dos micrófonos, ¿sí? Es parecido parecido, pero no exactamente igual, pero es muy parecido a lo de la electrocardiografía fetal, ¿sí? Porque pues están los electrodos que captan la señal casi que pura de la madre, ¿sí? Y están los electrodos que captan la señal de la madre con la del peladito, ¿sí? Entonces como que uno dice, sí, ahí tengo, de alguna manera tengo pura la señal que quiero rechazar, pero en este caso no se puede así, ¿sí? Porque en ningún lado tengo esa señal pura que quiero rechazar, que sería el ruido puro, no lo tengo por ningún lado, ¿sí? Pi? Sí, listo. Pues, profe, si me da 10 minutos, lo probamos y le cuento a ver qué pasa. Pues hágale a ver, Listo, profe. mientras tanto, a ver, bueno, ¿quién más tiene algo para mostrar? Nadie, qué vaina. Hola, Nicolás, ¿usted con quién está? ¿Quién está en su grupo? Murcia y Karen. Murcia y Karen. Ah, bueno, entonces por aquí me queda Artur, me queda Juan Reyes, me queda el señor Otálora. A ver, Diego, mano, ¿en qué va? Profe, pues hemos estado avanzando en lo del juego, lo de la ¿Lo de qué, cena, perdón? lo del juego. Ah, lo del juego. Ujú. Y, Y tomamos también en cuenta lo que nos dijo de los controles, entonces pues armamos ya el control para los sensores. Y esta semana solucionamos un error que teníamos, que ujú, cada ciertas muestras arroja un cero. Entonces, y no sabíamos cómo quitarlo, pero pues ya esta semana arreglamos eso. ¿y cuál era el problema? Tocó hacer el programa desde cero, profe. Uy, o sea, borrón y cuenta nueva. Literal. Mm, sí, bueno, esas cosas pasan. ¿Y ya no les sale ese problemita ahí de que se les va a cero cada tantas muestras? No, ya no. Antes era cada cuatro muestras y arrojaba un cero, pero ya no. Caray. Bueno, esos errores que uno dice, quién sabe Ujú. por qué fueron, pero quién sabe qué se les iría por ahí. Y no lo veían. Pero bueno, se solucionó. Ok. ¿Y el filtro de Kalman? Ahí vamos, profe. Ahí. Ese ahí, eso quiere decir que sí, ahí no hemos hecho nada bueno. En fin. ¿Quién más está por acá, Moche? Murcia está con Nicolás. Juan Reyes. Juan. Chuju. Hola, Juan. Señor Reyes. Ah, está con Diego. Y sigue sin micrófono. Bueno, entonces ya no molestamos más a Juan. ¿Quién me queda? Artur. Profe, ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o qué, mano? bien, sí, señor, no, yo solo vengo de visita, yo soy de los Ah, viernes. viene de visita, a chismosear. Bueno, no, eso Sí, no está señor. mal. Eso está bien, está bien, está bien. Ahí se entera de cosas porque le pueden servir para allá. ¿Sí? Entonces, mientras Nicolás por ahí termina de cuadrar su filtro, ¿sí? Entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? No lo puse ahí en el Classroom, ¿sí? Porque pronto a ustedes no les alcancé a decir la semana pasada, ¿sí? Pero, bueno, no es un pero tampoco, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este último corte? Sí, o sea, la guía 4 no la vamos a llevar a cabo, ¿sí? Porque ustedes están muy colgados con ese filtro de Kalman y a mí me interesa pues que realmente lo saquen, o sea, que lo hagan, que lo cacharren un rato, que pues si les funcionó súper bien, pues bacano, si no les funcionó tan bien, pues no tan bacano, pero por lo menos lo intentaron, ¿sí? Lo mismo con los estimadores bayesianos, ¿ok?
Entonces, pues vamos a seguir trabajando con eso hasta el último día. Bien, claro que el último día ya es como en 20 días, ¿cierto? O sea, tenemos 20 días para terminar eso, ¿sí? Pero entonces lo vamos a poner más interesante, ¿sí? Más interesante es que le vamos a meter a esto un sistema de visión, ¿sí? Es decir, vamos a combinar, póngame cuidado, vamos a combinar lo que usted está midiendo con su sensor, ¿sí? Con sus centrales inerciales, acelerómetros, giróscopos, junto con lo que una cámara le puede entregar sobre el movimiento de la persona, ¿vale? Entonces hay varias cosas para hacer, ¿sí? Lo primero, pues ustedes deben seleccionar una cámara, ¿sí? Entonces, yo lo dije la semana pasada, ¿sí? En los videos de laboratorio están, ¿sí? Pero no me acuerdo si el martes se lo alcancé a decir. Usted puede utilizar la cámara que quiera, ¿sí? Personas dijeron, ¿se puede el celular? Sí, se puede el celular. El problema con el celular, o no, no hablamos de problema, porque es que uno dice problema y ustedes se asustan. No es el problema, es de pronto las dificultades propias de. ¿Sí? Entonces, las dificultades propias de el Kinect, sí, el Kinect puede servir. Eh, las dificultades propias, por ejemplo, del celular es realmente ustedes cómo llevar la imagen que está capturando la cámara del celular a su programa. Sí, eso puede ser ahí lo complicado, un poquito. ¿Sí? Eh, entonces, pues, ¿usted qué puede usar? Puede usar pues, la cámara de su computador. ¿Sí? Esa puede servir. ¿Sí? Esa puede servir. Preguntaba, ¿y el Kinect? Bueno, pues el man es gomelo, entonces tiene Kinect, pues entonces, pues listo, Kinect. Yo ni tengo Kinect, o sea, ni siquiera tengo Xbox. Tengo un Wii viejito. Entonces, igual, con el Kinect, el proceso es el mismo, ¿sí? Porque el Kinect tiene el sensor de profundidad. Ese no me lo va a usar. ¿Está claro? Sí, Juan. No es usar el sensor de profundidad del Kinect, es usar la cámara RGB o VGA, bueno, no sé, ¿sí? Entonces, hay que calibrar la cámara. Bien, la semana pasada hablamos de calibración de cámara. Bien, el fin de semana yo les envié un correo, ¿sí? Donde les sugería, les mostraba pues allá unos lugares por internet eh, donde pues se ilustra, se explica, ¿sí? Y hay herramientas para hacer el tema de la calibración de cámara. Sí, ese lo pueden hacer en MATLAB, en OpenCV o en un software aparte, no sé, VGA es con V, Juan. Em, entonces, la cámara puede ser cualquiera, sí, puede ser cualquiera, o sea, no les estoy diciendo que es que tiene que ser una super cámara, no, no puede, no tiene que, no, nada, puede ser la del computador, puede ser una webcam, sí, así pues no sean las mejores opciones, pero puede ser la webcam normalita, sí, si la tienen aparte, no hay lío, si logran encontrar la forma de llevar las imágenes de su celular hasta su programa, pues también está bien. Puede ser una cámara IP, no sé, la que sea, bien, pero igual, independiente, tienen que hacer el proceso de calibración. El proceso de calibración, pues, son varias cosas que tienen que hacer. Tienen que hacer el patrón, ¿sí? Dentro de los recursos que les envié el fin de semana, por ahí les muestran, les indican, les dan una guía de cómo hacer el patrón, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Hay una serie de cosas que nunca dicen sobre el patrón, ¿sí? Una cosa que usted tiene que cerciorarse de su patrón, ¿sí? Es las medidas, ¿sí? Es decir, usted puede hacer el dibujito en Paint, ¿sí? Cuando usted lo imprime, pues eh, ahí pueden pasar un montón de cosas, pero la idea es que usted sí sepa bien el tamaño de su patrón, ¿sí? Es decir, el patrón usualmente es como un cuadrito de ajedrez, ¿sí? Pero la idea es que usted debe conocer bien el tamaño que tienen
los cuadritos, ¿sí? Es decir, el ancho y el alto de cada cuadrito, ¿vale? Y cerciórese que todos los cuadritos tengan el mismo tamaño. Si usted ve que, por ejemplo, unos cuadritos le salieron de 2 milímetros más grande y otros 2 milímetros más pequeño, no sirve, no sirve, ¿vale? Eh, imprímalo, pues sí, puede ser en una hoja de papel bond, no hay problema, ¿sí? Eso sí, que no vaya a ser en un material brillante, porque a veces dicen, no, 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 entonces yo imprimo mi patrón en el papel bond, sí, es que está bien, pero llegan y lo forran, ¿sí? O sea, le ponen contact, queda brillante, paila, eso no sirve, tiene que quedar mate, ¿sí? Que no brille, ¿sí? Eso sí no se lo dicen en ningún lado a uno. Bien, lo otro, pues listo, usted lo puede imprimir en una hoja de papel bond, pero no lo deje así, póngalo en algo, puede ser una tablita, puede ser, no sé, un pedazo de, ¿cómo se llama esta cosa que es más o menos rígida? Bueno, puede ser MDF, ah, puede ser incluso este cartón paja, ¿sí? No recomiendo mucho el cartón cartulina, porque es que ese también es muy, se flexiona mucho, ¿sí? No lo vaya a pegar en foamy, ¿sí? Porque es que a veces hay unos genios, ¿sí? Tiene que ser una cosa rígida, ¿vale? Para que el patrón se mantenga rígido, plano, ¿sí? Cuando usted esté tomando las fotos. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa? No, eso básicamente, eso es así como lo más trascendental de la cosa. Bien, que cuando usted tome las fotos, no, el patrón no se tuerza, no se arquee, ¿sí? No se pandee, ¿sí? Mm, tome muchas fotos, ¿sí? Trate que la iluminación sea lo mejor posible, pues para que el contraste del cuadrito, de los cuadritos salga lo mejor posible. En lo posible, pues trate de utilizar, si puede, algo para que el cuadrito esté lo más quieto posible, ¿sí? Porque a veces, pues, se toman las fotos y lo está sosteniendo una persona, pero la persona se mueve, tiembla y pues eso hace que salga un poquito borroso el patrón, ¿sí? Y eso va a dificultar el proceso le va a meter mucho ruido al proceso de calibración de la cámara y, y- y les va a causar problemas en realidad, ¿sí? O sea, no va a quedar bien el proceso y eso sí es que converge, ¿sí? Entonces trate de que, pues lo ideal sería tener un trípode, bien, pero pues no todo el mundo tiene esa cosa, pero de pronto sí puede apoyarse con una silla, con una mesita, con una clase de soporte, ¿sí? Donde el patrón quede, o por si lo está sosteniendo una persona, la persona pues quede lo más firme posible y no se mueva el patrón y la foto quede nítida, o sea, la parte del patrón tiene que quedar muy nítido. Bueno, ustedes pueden hacer una inspección visual de eso pues para verificar que sus imágenes estén pues lo mejor posibles. Bueno, entonces listo. Entonces para la próxima semana, ¿sí? Ahora sí voy a ponerles allá en el Classroom para que me suban el informe. No quiero hacer esto, pero es que ustedes no están avanzando con esta vaina y no quiero hacerlo. Uy, Y es profe, no me diga eso. ponerme de intenso y de jodón y de fastidioso y entonces las sesiones que nos quedan de aquí para adelante, pues que son tres nomás, sacarles nota, que es que ustedes no funcionan sino así, con rejo. No me diga eso. ¿Usted no que está ya implementando su filtro? Pues sí, profe, pero también le estamos prestando atención. Y le iba a hacer una pregunta sobre eso, profe. Digamos, la cámara Dígame. necesariamente tiene que ser una cámara, digamos, o yo puedo por ejemplo, implementar un módulo que es la camarita para un micro, para que me entre Sí. directo y no tengo el problema de la conexión entre el celular y el micro. No, claro, o sea, por eso digo, usted puede coger la cámara que quiera, no hay problema, ¿sí? Es más, pues
Si alguien tuviera, ¿sí? Por ejemplo, profe, no sé, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Profe, es que yo tengo una Raspberry y tengo la cámara de la Raspberry. Pues sí, esa le sirve, claro, ¿sí? Entonces, pues hace ahí la implementación con la Raspberry, le conecta la cámara y todo, y pues tiene que mirar a ver cómo carajos hace para llevar esa. Bueno, incluso hasta uno podría programar, por ejemplo, con OpenCV en Raspberry, podría uno hacer toda la calibración de la cámara directamente ahí, por ejemplo, si fuera el caso. ¿Sí? Ah, que es que yo tengo la cámara para Arduino. Pues hágale con el Arduino, no hay problema. Sí, lo importante es que pueda tener o que pueda llevar las fotos capturadas, ¿sí? Al vuelo, entre comillas, tiempo real, a su programa. ¿Sí? Vi? Eso es lo importante. Bien, entonces para la próxima semana la idea sería que ustedes tuvieran su cámara calibrada, ¿sí? Entonces la próxima semana quiero ver la calibración de su cámara. Sí, toca ponerse así. La calibración de su cámara y, hombre, y el filtro de Kalman, funcionando ya con su sensor, todavía no con la cámara, pero sí con su sensor, porque tenemos que llegar a hacer que funcionen incluso también con la cámara, o sea, con las dos cosas, ¿vale? Hola, Ok, profe. Profe, no queda como dígame. muy pesado para la otra semana ya lo de la cámara y todo, pues digo, no sé. Pues es que si no es para la otra semana, entonces ¿para cuándo? Porque, a ver, si mis cuentas no me están fallando, hoy es 20 de octubre, ¿correcto? Quedan una, dos, quedan tres, o sea, sin contar esta, quedan 3 semanas de clase. Sin contar esta, 3 semanas de clase. Bien. Y, y pues la idea es que ustedes me entreguen ya esta práctica, mejor dicho, eso funcionando, su sistema, su programa, su juego, funcionando con la cámara y con los sensores a tiempo, todo en esa semana. O sea, estamos hablando, venga a ver, ¿eso para cuándo es que queda? Octubre, noviembre. Tan, 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 tan. Para el 10 de noviembre. Sí, para el 10 de noviembre. Entonces haga cuentas. Sí, porque la idea no es extendernos más allá de eso. O sea, el 14 de noviembre, 14 de noviembre se acaban las clases. Sí, la idea no es extendernos después de eso, sino ya para que ustedes se dediquen a sus exámenes y a sus cosas y ya no tengan que estar molestando más con esto, ¿vale? Sí, Pues sí, profe, pues sí, toca empezar a correr a todo. Bueno, hay que a salvar señales. Ni que fueran perdiendo. Ya se puso todo trágico, el señor Reyes. Dramático. El drama Dramático, de sí. fin de semestre. Sí, 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 o sea, si no pasan esta vaina, paila, pues, que se la fueran tirando. ¿Alguien la va perdiendo? No creo. eso decía uno, profe, y después se toca hacer intersemestral o repetir semestre. No, el asunto es que intersemestral de esta vaina no se abre. Por eso, peor aún, profe. Peor aún. Sí, y esto les atrasa a robótica. Imagínense, grave. Muchos de ustedes que entraron a esta carrera es que por la robótica, ¿sí o no? O eso dicen en las entrevistas. ¿Qué le llamó la? No, que los robots.
Ah, bueno. Y cuando los ponen a hacer robots, entonces ya no quieren hacer robots. Eso es chistoso. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Escucho preguntas. Profe, yo estaba por molestarte. A ver, ¿qué sería? Lo que pasa es que ya tengo un esquemático básico, pero básico del filtro de calma, sino que tengo muchos parámetros que no sé cómo ubicarlos o cómo hallarlos o ponerlos o no sé. Entonces no sé si Bueno, te listo. pueda mostrar y me indicas cómo calcularlos o si los estoy haciendo mal. Pero por supuesto, miremos, claro. Es que eso es lo que debimos haber visto hace como 15 días. Listo, profe. ¿Ya lo estás viendo? Sí, señorita. Listo. Entonces, primero puse las matrices de estados del modelo matemático. Ujú, Pero el dilema es que no sé, ¿te acuerdas que mi modelo matemático era la tangente de x sobre y para hallar el ángulo? ok. No sé dónde poner la tangente, no sé dónde ubicar esa parte. Bueno, entonces, a ver, veamos lo siguiente. Mm, es que hay cosas que no me acuerdo. Pues, es que me queda imposible acordarme de todo lo que están haciendo cada quien. ¿Por qué era que salía esa tangente? Lo que pasa es que nuestro juego era la de duro contra el muro. Ok. Entonces, es una barra que se desplaza, o sea, los brazos funcionan como barras que se desplazan en coordenadas X y Y. Entonces, para relacionar lo que sale del sensor a cómo se mueve el brazo, lo decidimos relacionar con la tangente. Entonces, saber en qué ángulo se encuentra el brazo es respecto a la posición X y Y. Ujú, Y para el sensor me habías dicho que hiciera lo mismo, pero en inversa, entonces que el X sea el coseno del ángulo y que Y sea el seno del ángulo. ujú. Hasta ahí vamos en el planteamiento de las fórmulas. Bueno, entonces espérate un segundito, ¿sí? Espérate un segundito. Yo aquí veo que tienes esta matriz A que es de 2 por 2. ¿Listo? Sí, señor. Aquí mi pregunta es, ese XK, sí, ahí tú tienes en los comentarios, estado del sistema XK igual a FXK menos 1 más tal cosa, ¿cierto? ¿Esa XK quién es? O sea, ¿qué variables son las que están considerando ahí en ese vector XK? Se supone que ese XK es la salida de, o sea, lo que espero ver del filtro, ¿no? Pues sí, pero ¿qué variable física es? Es el ángulo El y ángulo. otra cosa. Pero ahí hay otra cosa, porque eso tiene que ser de 2 dimensiones. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Además del ángulo que hay, ¿qué tienes ahí considerado en ese XK? Pues, profe, la verdad solo tenía pensado controlar el ángulo. Ya, No, 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 sí, sí, pero ok, vale, sí. Obviamente te interesa, sí, el ángulo, eso es claro, pero, o sea, en ese vector X te salen dos números. Uno será el ángulo y el otro. o sea, lo que tú me quieres explicar es que como la matriz A tiene dos columnas y bueno, es una matriz 2 por 2 me van a salir dos valores, ¿sí? Dos, correcto. O sea que si, digamos, yo solo quiero manejar el ángulo, tendría que hacer una matriz de uno por uno. No necesariamente. No necesariamente. Mm, o sea, fíjate lo siguiente.
tu sistema, o sea, en este caso es una persona, la persona se mueve, ¿cierto? La persona se mueve. Y con esta ecuación de esa xk es igual a fxk menos uno más b uk más no sé qué tal cosa, ¿sí? En esa ecuación tú tienes que plasmar que la persona se mueve, ¿ok? Listo, que has simplificado a la persona que, no sé, los brazos de la persona son dos barras rígidas, ¿ok? Que están pivotadas en un extremo y giran con respecto a ese pivote, está bien, ¿sí? Porque pues es un modelo muy simplista de lo que una persona hace, pero es un modelo, ¿vale? Entonces en ese orden de ideas tú dices, la persona se mueve, se mueve. O sea, ese ángulo, habrá momentos donde de pronto sí, se mantiene constante y tiene un cierto valor, que es el que en ese momento te interesa, pero hay otros momentos donde la persona se mueve y ese ángulo está cambiando, ¿sí? ¿Sí me entiendes hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Entonces ahí te puede aparecer otra cosa, que no solo hay posición, sino también hay una velocidad. Así la velocidad no la vayas a utilizar para tu juego, ¿sí? Pero es que la velocidad es una parte fundamental de ese sistema que tú dices que se mueve, ¿ok? De hecho, la forma como el ángulo cambia, ¿sí? Pues es la velocidad, ¿está claro? O sea, esto lo analizamos, pues yo no sé si han visto, miren, en el laboratorio, en el video del laboratorio del viernes, ¿sí? Allá pasó tal cual esto que estamos hablando, Karen, ¿sí? Entonces, si me permites, ven y te comparto acá la pantalla y entonces vuelvo a hacer un ejercicio que hicimos ese día, ¿sí? Y esto seguro te va a aclarar muchas cosas, ¿bien? Entonces, pero ¿dónde está aquí? Tablerito, con el tablero. ¿Cómo es de útil el tablero? Ah, por aquí está el tablero. Mm. Ay, no me diga que se me abrió otro. Ah, efectivamente, se me abrió otro tablero. Ya tenía abierto uno. Ay, cerremos este. Oh, carajos. Levantico. Tablerito. Bueno, ahí todos están viendo el tablerito. Karen, ¿estás viendo el tablerito? Sí, profe, sí, señor. Listo. Bien. Entonces, fíjate lo siguiente. Vamos a hacer el matacho aquí del, de lo que sería como el brazo de la persona, ¿sí? Entonces tú estás diciendo, mire, el brazo de la persona, ¿sí? Es una barra rígida. Ok, eso no tiene problema. Y esa vaina está pivotada aquí, en este extremo, y entonces esta cosa rota con respecto a este extremo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces en algún momento tú dices, mire, a mí me interesa esta magnitud física, que es el ángulo, ¿vale? Pero la persona no está quieta todo el tiempo, la persona se mueve, ¿sí? Entonces aparte de este ángulo, no sé, llamémoslo ángulo alfa, porque me queda más fácil escribir el alfa que otra cosa. Eh, pero resulta que ese alfa cambia, cambia a lo largo del tiempo. Habrá momentos donde no esté cambiando, se quede constante, pero hay momentos donde cambie, porque pues precisamente la dinámica del juego es que la persona se tiene que acomodar, entonces en ese momento ese ángulo está modificándose, está cambiando, ¿sí? Entonces también existe una cosa que sería un alfa puntico, llamémoslo así, ¿sí? Alfa puntico, que no es otra cosa que la velocidad angular de esta misma barra. Esas dos variables están íntimamente relacionadas, ¿bien? Entonces tú puedes decir, mira, alfa y alfa puntico, puntico, ¿sí? Vector, ¿sí? Es igual a una matriz. Ahí no digamos que hay metido aquí en la matriz, ¿vale? Esto ocurre en el tiempo K, como lo tienes allá en tus ecuaciones, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me sigues hasta ahí? Esta va a ser la cosa Sí, que se profe, llama sí, F. señor. ¿Listo? Esta sería la tal matriz F que tienes allá, o A, o bueno, no sé. Y entonces, ¿quién estaría aquí? Estaría el mismo alfa, estaría el mismo alfa puntico, ¿cierto? Vector, ok. Pero esto es en el tiempo K menos 1.
¿Sí bien? Sí, señor. Listo. Por supuesto, la que te interesa es alfa, no alfa puntico. Pero es que resulta que alfa tiene una relación muy estrecha con alfa puntico. Bien. Entonces, es más, uno aquí podría incluso hasta tener el alfa dos punticos, ¿sí? Porque así como está acá, ¿sí? Uno dice, pues no me interesa la aceleración. ¿Qué podría uno decir? No, pues la aceleración no participa. mm, o sea, lo más complejo que podemos representar con esto es que esta velocidad alfa es constante a lo largo del tiempo. O sea, este mancito, a través de esta matriz, sí, va a seguir siempre siendo este mismo cosito. Si alfa vale cero, ¿sí? Quiere decir que la persona está quieta, ¿sí? Entonces, la idea o la hipótesis es que la persona seguirá estando quieta. Si la persona se está moviendo, ¿sí? Vamos a decir, oiga, pues es que la velocidad con la que la persona se mueve es una velocidad constante, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Uno que tendría aquí en esta matriz, aquí un 0 y aquí un 1, ¿sí? Cuando yo multiplico esta parte de la matriz por este vector, pues dice, la velocidad angular de la persona en el tiempo k va a ser igual a 0 por su posición, porque pues la posición eso sí, no afecta en nada la velocidad. Es al contrario, la velocidad sí afecta la posición, pero la posición no afecta la velocidad. Claro, hablando de Newton, ¿no? En otros escenarios tal vez no, pero bueno, aquí sí. Entonces tenemos 0 por este y 1 por este. Entonces, este man va a ser igual a este. No va a cambiar en lo absoluto. No va a cambiar en lo absoluto. ¿Sí? Velocidad constante. Ah, que si es 0, pues es 0, pero se va a mantener en 0. Si esto cambia, ¿sí? Pues, pues, pues ya lo veremos más adelante, pero aquí nunca me va a decir que esto cambie. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Sí? El ángulo, pues lo que uno espera es que pues siga siendo lo mismo. Por ejemplo, entonces diría, pues aquí va un 1. ¿Sí? Entonces, alfa por 1, pues me da alfa. Ta, listo. Sí, pero es que aquí es donde viene este mancito. ¿Sí? Entonces la ecuación es que esto aquí tiene un término, que es este mancito. ¿Quién es ese mancito? Hola, Karen. ¿Quién es ese mancito? Es un tiempo, pero no estoy segura. ¿Cuál crees que es? El de ¿Cuánto tiempo muestreo. transcurre? Exactamente, el periodo de muestreo. ¿Cuánto tiempo transcurre entre K menos 1 y K? Un periodo de muestreo. Entonces, finalmente, esta línea de aquí arriba te está diciendo que el alfa en el tiempo K es igual al alfa en el tiempo K menos 1 más la velocidad angular por el periodo de muestreo. Entonces, ahí te está diciendo, oiga, si el ángulo va cambiando a un régimen constante, alfa 1, alfa punto, ¿cierto? Pero puede estar cambiando. Ahora, si esta cosa vale 0, pues sí, se mantiene, la persona está quieta. ¿Sí te das cuenta? Sí, profe, sí, señor. ¿Te la pillas? Sí, sí, así es más claro. Vale, listo. Cuando yo en algún momento les decía a ustedes que tiene que estudiar su física y su dinámica y su cosa, es esto, es esto. Estos son conceptos es más, esto es física de décimo, no semestre, décimo grado, ¿sí o no? Movimiento uniforme. Listo. Entonces, este puede ser el modelo del sistema. Ahora, ¿por qué no llevo aquí el B y el U? Porque es que vamos a hacer tracking, ¿sí? O sea, aquí es la persona que ella se mueve con su libre albedrío, lo que ella le dé la gana. En ningún momento yo a la persona le estoy enviando corrientazos, ni le estoy enviando señales inalámbricas para comandar a la persona. Bien, la persona se va a mover. Y lo que va a intentar hacer el filtro de Kalman es seguir ese movimiento, decirme, sí, 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 mire, la persona se está moviendo por acá. ¿Vale? Entonces, este es el modelo del sistema. ¿Sí? Esta sería la ecuacioncita de predict del sistema.
Bueno, ahí después vendría el predict de la varianza y no sé qué más cosas, que pues eso sí ya es receta de cocina. Pero viene la otra parte donde se pegan las mega enredadas, ¿sí? Que es el tema del sensor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este morraquito, ¿dónde está puesto el sensor, Karen? En el final, profe, de la barra. Aquí. Sí, señor. Entonces voy a pintarlo así como un cuadrito, ¿ok? En el mejor de los casos uno dice, mire, este es mi sensor, ¿sí? Y este sensor tiene un eje acá y tiene un eje acá, ¿correcto? No sé, este se llamará, supongamos que esto se llama X y esto se llama Y del sensor, ¿ok? Del sensor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa que es la gravedad, ¿cierto? Si esta cosa estuviera en 0 grados, o sea, está aquí, el sensor está ahí aquí abajo, ¿sí? Esta gravedad la va a ver este eje, ¿cierto? Y este eje va a tener 0 en términos de lo que sería la gravedad, ¿correcto? En la medida que esto se mueve, ¿sí? Empieza a moverse así, ¿sí? Va quedando para arriba, pues este vector de gravedad se va a descomponer una parte acá y otra parte acá. Sí, o sea, en esta posición en que ya está aquí dibujado, sí, este vector de gravedad va a tener una parte acá y otra parte acá. Sí, entonces uno puede decir, oiga, no sé, esa gravedad que yo debería ver, sí, debería ser igual a la raíz cuadrada de lo que vea en x al cuadrado, muy idealmente, más lo que vea en y al cuadrado. Tendría una relación así, ¿cierto? Sí, Karen. Sí, profe. Bueno, sí, y esto debería darme G. Eso debería ser así. Eso no va a pasar, ¿sí? Porque es que la persona se mueve, no se mueve en un plano, como lo tenemos aquí en el tablero, pero sino que se mueve en el espacio, ¿sí? Entonces, pues esto no siempre va a ser cierto, pero no debería estar tan descachado, ¿correcto? Ahí es donde viene todo el cuento de que la covarianza y no sé qué. Pues por eso, porque estas lecturas, pues no son no son tan fieles a la realidad de la cosa y más si la persona se está moviendo, o sea, si está quieta, ¿sí? Esto tiene un poquito más de validez, pero con el momento en que se está moviendo la persona, pues este sensor aquí está sometido también a una aceleración y aquí te van a salir cosas, ¿ok? Pregunta, Karen, ¿este sensor es solo acelerómetro o es también tiene el giróscopo? Creo que Es, tiene, Perdón, perdón, es giróscopo, profe. es giróscopo. Ah, bueno, eso está muy bien. Listo. Entonces uno que puede decir, bueno, tengo estos dos ejes, sí, tengo estos dos ejes. Entonces uno dice aquí, bueno, normalmente hay en la nomenclatura del filtro este de Kalman, entonces llaman algo Z, ¿sí? Esto es una Z, no es un 2. Más bien borramos esa porquería y ponemos bien la Z, ¿sí o no? Pongamos bien la Z, no seamos conchus, sino que es que esto sale muy grandote. Pongamos ahí la Z, ¿listo? Entonces esta Z, sí, que aparece en la nomenclatura, sí, pues hace referencia a las cosas que ustedes están midiendo. Entonces, en principio, ustedes tienen aquí el canal X, el canal Y, ¿cierto? Y por ejemplo, mire una cosa súper interesante, ¿sí? Esto tiene aquí un giróscopo, ¿sí? ¿Qué mide el giróscopo? Así, pregunta capciosa. ¿Qué mide el giróscopo? ¿Qué mide un giróscopo? A ver, ¿quién responde? Le meto aquí un mordisco a mi arepa, a ver. ¿Qué mide un giróscopo? Sí, buenas. la orientación, profe. Mm, no, no mide la orientación. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más?
Hola, hola. A ver. Velocidad angular, profe. Eso sí. Velocidad angular. Mira, mira, qué cosa tan... Velocidad angular. ¿Qué tenemos acá? Karen, ¿quién es esto? Velocidad angular. ¡Oh! Entonces aquí podríamos tener, llamémosla así, para no confundirnos con esta, ¿sí? Porque es que no, o sea, están muy relacionadas, ¿sí? Pero no son lo mismo, ¿sí? Porque una cosa es lo que te dice el sensor y otra cosa es la que tienes tú del sistema, ¿vale? ¿Vale? Idealmente sí, son la misma cosa y deberían dar lo mismo, pero pues no va a ser el caso, ¿sí? Porque pues el ruido y bla, 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 ¿sí? Entonces, esta cosa, ¿sí? Tendría que ser una velocidad angular que mida el sensor acá. ¿Sí? Si este es el eje X, este es el eje Y, ese tendría que ser el canal Z del giróscopo, ¿ok? Que sería perpendicular a estos dos, y ese es el que ve esa velocidad angular que tenemos acá, ¿correcto? Sí, Karen. Sí, profe. Vale, listo. Entonces, fíjate lo siguiente. Desde el punto de vista del modelo, ¿sí? Entonces uno dice, ven, esta cosa, esta X, esta Y y esta omega, que es lo que debería darme el sensor, ¿ok? Tiene una relación con estos dos manes. Entonces aquí viene alfa y aquí viene el alfa punto, ¿ok? ¿Sí? Y aquí tenemos una matriz. Tin, 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 tin. Bien. Ahora, ¿qué hay dentro de esa matriz? Primero, ¿qué tamaño tiene la matriz? A ver, recordando la álgebra lineal, ¿qué tamaño tiene esa matriz? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas columnas? Creo que tendría 2 columnas y 3 filas, ¿no? Dicen 2 columnas, 3 filas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Estará su compañero en lo correcto o se habrá equivocado? ¿Quién apoya a Nicolás? Nicolás fue el que me habló, ¿cierto? Es que no alcancé a ver aquí. ¿Quién me habló Sí, ahorita? fui yo. A ver, hagamos un censo aquí. Nicolás Martínez habló. ¿Qué dice Karen? ¿Qué tamaño tiene la matriz? ¿Nicolás está en lo correcto o está equivocado? Creo que sí, profe. No estoy segura. No está segura. Diego, ¿qué dice? 3 filas, 2 columnas. 3 filas, 2 columnas. Nuestro visitante, el señor Isa. Uy, se fue el visitante. Murcia. Hey, Juan Murcia. Usted que es el parcero ahí, ¿no? El compañero, ¿no? Sí, profe. Sí que Lo que él diga, profe. lo que él diga. O sea, su opinión vale chimba, es lo que diga Nicolás. Si el man dice que el mundo es plano, entonces sí, sí, nos No, volvemos todos él confía en terraplaneros. mi conocimiento. Él sabe que yo Señor, estoy en lo correcto. Él confía en mi conocimiento. Él sabe que estoy en lo correcto, profe. él sabe. Juan Reyes, ¿si está Reyes todavía o ya se fue? Ah, vea, el chat, el chat. 3 filas, 2 columnas. Sí, son 3 filas, 2 columnas. Entonces volvemos aquí al tablero. 3 filas, ¿sí? Una, dos, 3 filas y dos, una y 2 columnas. Bien. Entonces pensemos, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el ángulo con esta X? ¿Cómo se relaciona este ángulo con esta X? ¿Cómo a partir del ángulo calculo X? ¿Qué debe haber aquí? El coseno, ¿no? Miremos, miremos bien, miremos bien. ¿Sí? Ojo con lo siguiente, o sea, no sé, o sea, mira cómo puse la X, mira cómo puse la Y. No sé si así lo tienen orientado ustedes, pero pues yo puse el morraco así, entonces concentrémonos en el matacho, ¿sí? Fíjate que cuando la barra está aquí completamente horizontal, ¿sí? X me marca la G, ¿sí? En la medida que esto va moviéndose, asumiendo que 0 grados es acá, ¿no? En la horizontal. Cuando esto va subiendo, ¿sí? Esto va disminuyendo.
¿sí? Entonces sí, por aquí debería haber algún coseno. Pero el coseno del alfa, ¿sí? Uy, ¿cómo así? Espera, esto ya se empieza a poner como raro. ¿Qué relación existe entre esta X y el alfa punto? Sí, esa es un poco compleja, ¿vale? Hmm, se pone interesante. Sí, esa se pone interesante. O sea, realmente sí existe algo acá, pero en el más machetero de los casos uno puede decir aquí, no, no tiene nada que ver. Y pone un cero. En el más machetero de los casos, pero sí existe una relación entre la velocidad angular y lo que el sensor, este X me está marcando. ¿Ok? ¿Qué relación hay entre el alfa y el Y? Alfa y Y, según cómo está el morraco. ¿Sí? Entonces fíjate que cuando está acá, en 0 grados, ¿sí? El Y no ve nada de G, ¿sí? De esta G. Entonces, ¿sí? Ve cero. En teoría vería cero, ¿sí? Pero cuando el ángulo empieza a aumentar, ¿sí? Ya empiezan a aparecer cosas acá. Entonces de pronto aquí viene seno, seno de alfa. Bueno, digamos que eso es alfa, ¿sí? Y podemos aplicar lo mismo que vimos acá. Oiga, no, esto no tiene nada que ver. No es cierto. Sí hay una cosa allí, ¿vale? Pero estamos despreciando esos efectos. Bien. Pregunta, ¿qué relación hay entre este omega y este alfa? Perdón, y este alfa de aquí arriba. Ninguna, ¿sí? Porque es velocidad angular. Y esta velocidad angular con esta velocidad angular, digo, no, pues deberían ser las mismas, hipotéticamente. Bien. Entonces, esto es lo que prueban las matrices, cuando lo vimos en la clase, creo que se llamaba H. Y a veces lo llaman C, bueno, no sé. ¿Sí? Pero esta sería la matriz H, en este caso. ¿Sí? Considerándolo así. ¿Ok? ¿Sí, bien? Entonces, fíjate que, ¿sí? Cuando tú tienes la lectura del sensor, o sea, esto que está aquí es el modelo, esto es el modelo, esto es el modelo, 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 ecuaciones, ¿sí? Porque tú en algún momento sí vas a tener una lectura de estos sensores, de este X, de este Y y este W, ¿bien? Y no van a ser iguales a lo que te dice este modelo. Y esa diferencia entre esos valores que lees del sensor y estos valores que calculaste a partir de este modelo es lo que te va a permitir calcular la tal ganancia de Kalman. ¿Ok? Esa diferencia que hay entre esas dos cosas. ¿Sí vi? Y ya el resto pues son las ecuaciones que tanto hemos mencionado por ahí en clase, que están por todos lados escritas. Bien, las escriben de una manera, con unas letras, con otras letras. ¿Está claro? Karen, un poquito mejor o menos peor. Sí, profe, ya menos peor. Menos peor. Eso es importante. Eso es importante. Para el resto, los compañeros de Karen allá, Nicolás y el Como joven dijo Murcia. Joseph en clase, si Karen entendió, pues ahí No, vamos. Karen, ¿esos son tus amigos? Oye, no, 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 no. ¿Qué tal? Y tiene mucha fe, profe. Uy. mm. El señor Murcia, ¿qué dice? Murcia, ¿qué hubo? Nah, esta gente sí es de un... Diego, ¿sí lo entendió o no lo entendió? Sí, profe, más claro. Juan, allá el hombre del chat, el hombre sin micrófono. ¿Sí entendió o no entendió? Pues hasta ahí lo que dijimos, ¿no? Que aquí hay una cosita, pero necesito saber si sí entendieron. Supongo que eso es un SICAS. Bueno, dijo que sí. Bueno, aquí pasa una cosa, ¿sí?
Ustedes se dan cuenta que aquí parece un coseno y aquí parece un seno, ¿sí? Fíjense que en todas las otras posiciones de todas estas matrices aparecen cosas que son constantes. El 1 es constante, el 0 es constante, el TS incluso es constante. 0, 0, 1, 0. Pero el coseno es una función de esta cosa. Eso no lo podemos meter en una matriz así como así, porque esto es un término que está cambiando todo el tiempo. Sí, porque pues depende de esto. ¿Sí? Ahí es donde la cosa se complica. Sí, ahí es donde la cosa se complica porque en teoría nosotros esperaríamos que todo lo que esté dentro de estas matrices sean constantes. Y aquí no está constante. ¿Mm? Entonces, ahí hay dos opciones. Una, mirar si en la dinámica de esta cosa, si por ejemplo, los ángulos en los que se va a mover esta barra son pequeños o están dentro de un cierto intervalo que es relativamente pequeño, ¿sí? Uno podría aproximar este coseno mediante una constante que multiplique el alfa. ¿Ok? ¿Sí? Lo mismo con el seno. ¿Sí? Si el rango de ángulos en los que se mueve la barra es relativamente pequeño. ¿Sí? Entonces, como para linealizar ahí a lo salvaje un poquito este sistema, este modelo. Bien. O tratar de mirar a ver qué se puede hacer aquí, pues como para que esto me quede una constante y no una función de esto. ¿Vale? La otra opción, pues es decir, bueno, entonces como esto no es una relación lineal acá, coseno y seno y es una función y todo eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? No, pues lo que se puede hacer entonces es, pues no usar el filtro de Kalman normalito, sino el filtro extendido de Kalman, ¿sí? El extendido. Pues ya el extendido sí me permite tener aquí unas ecuaciones, ¿sí? Que pueden ser funciones de esto, ¿vale? Y pues tocaría pues sacar el jacobiano y no sé qué más vainas pues para poder llegar a la... Eso es una forma de linealizar el sistema, ¿ok? ¿Está claro? Entonces esa sería como la, la- la cosa puntual final para, sobre esta cosa aquí, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí es claro para todos? Hola, Profe, a mí sí me quedó una duda. Fueron las siguientes. ¿qué sería? ¿Qué hago con la G primero? O sea, para que la calcule o para que la tuve en cuenta. No, o sea, simplemente la G, la puse acá o la tuve en cuenta es para entender la relación que puede existir entre esta G y estas dos cosas de acá. Sí, pero la G como tal no la estamos usando para nada dentro del modelo. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, sí, señor. Ahora, mm, no, y, o sea, tratar de incorporarla en el modelo, pues es enredarlo más, la verdad. Sí, o sea, esto es bastante sencillo, así como está. Mm, no es, tal vez, o sea, uno podría, por eso les decía hace un rato, sí, o sea, sí existe una relación entre este alfa y lo que va a pasar en X y en Y, sí, porque aquí digamos, en la medida que haya una velocidad angular, ¿sí? Seguramente el acelerómetro aquí pues va a captar cosas que tienen que ver con esa velocidad angular. Entonces tendremos que meter aquí algo, una ecuacioncita, seguramente sale una ecuación en función también de alfa. Entonces pues se pone un poco más tortuoso, ¿sí? Pero pues sí sería un poco más realista el modelo. O sea, esta simplificación de meter un cero acá y un cero acá es un poco chapucero, pero podría llegar a funcionar, ¿sí? Si las velocidades angulares no son muy grandes, que es muy probable el caso,
¿sí? Sí puede funcionar. Sí, o sea, son todo ese tipo de consideraciones que uno tiene que tener pues para los sistemas, decir, venga, ¿cómo se mueve esta cosa? Por eso hay que hacer el muñequito, sí, hay que pensar, hay que revisar, hay que hacer la prueba, venga, ¿qué es lo que está dando? Hay que revisar esto, sí, los sensores, sí, cómo se comportan las señales, qué me muestra el sensor acá cuando pues efectivamente estoy haciendo estos movimientos, sí, para ver sus magnitudes, hasta dónde llegan, cómo se relacionan algunas de estas variables entre ellas, por ejemplo, ver, oiga, sí, cuando esto va subiendo, esto también, o no, o tal, o son inversos, bueno, yo qué sé, cosas de ese estilo. ¿Sí bien? No estoy comiendo mi arepita con mi yogurcito. Bueno, que ustedes están haciendo lo mismo, porque como no me hablan, No, profe. Profe, señor, ya modificamos el filtro y no funcionó. no funcionó. Ah, qué vaina, qué Ahora, embarrada. ahora se fue para infinito. Literalmente bota infinito. Se va al infinito. Bueno, hay una cosa, hay una cosa en el filtro, en el filtro este, que es bueno, no sé cómo lo estén llamando ustedes, el, el paso, el step, ¿El coeficiente de convergencia? sí, ¿cuánto es? Ah, pues ese pues no se lo tenemos propiamente así, sino que lo... Es que hasta el momento no lo habíamos puesto, lo vamos a poner ahorita porque no teníamos, por ejemplo, el salto de pasos, pero ahorita ya como ya tenemos el desfase, sí, porque es que digamos que lo que yo encontré es que decía que ese factor de convergencia tiene que estar mayor a cero, pero menor que 1/n por x al cuadrado, siendo x pues la entrada y n el número de elementos de retardo del filtro. Entonces digamos que esa parte del número de elementos de retardo del filtro, pues ahí sí me perdí, profe. Pues el número de retardos es cuántos coeficientes tiene el filtro. Por eso, sí, eso es... ¿Cuántos ¿Cuántos coeficientes? coeficientes le están poniendo? Uno. No, uno no. No. Pues, si quiere, venga, le mostramos qué es lo que tenemos, profe. Porque es que Pues sí, entonces... muestre, porque eso no tiene Mucha- sentido. Sí, muéstralo, muéstralo. Va. Es el filtro. Nosotros lo planteamos así. A ver. WX son los coeficientes del filtro, ¿cierto? Sí, profe. Y es solo uno. Sí, señor. No, eso ¿Cómo un funciona? filtro así no sirve para nada. Eso tiene que ser, no sé. Pues es como un filtro FIR, porque finalmente es un filtro FIR, pero ajustable. No sé, póngale al menos, no sé, 10 coeficientes. Bien. ¿A cuál al Mm, FIRO? no, para el filtro adaptativo. El adaptativo. Profe, pero entonces, digamos ahí, ¿cómo se los meto, por decir así? Pues primero WX ya no es un número, es un vector, es un arreglo. Y bueno, los inicializa igual a cero. Yo creo que ahí ¿Eso se ponemos deja todo hacer así? Creo que deja ponerlo todo en cero. Sí, sí, Y ahí pone todo el aquí en vector. que Sí,
Mm, 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 Porque digamos que ahí el problema sería calcular o sea, digamos, tampoco nos dimos mañas de cómo calcular entonces más. o sea, a ver, pero un momentico. Entonces, Wx es un vector, por ejemplo, de diez coeficientes, ¿sí? Sí, Ahora, X, esa X que ustedes tienen ahí, que sería la entrada, pues también sí. tiene que ser un vector de 10 coeficientes, que sería la entrada actual y 10 atrasos, igual que en Fir. el filtro Elite. FIR, sí, Ujú. igual que esos filtros, ¿sí? Entonces, esa X también tendría que ser un vector y pues sí, se multiplican uno a uno, ¿vale? Uno a uno y después se suman, ¿ok? Se suman todos pues para que el YX sí da un solo numerito, ¿está claro? Y entonces ustedes calculan ahí EX, listo, que es la diferencia entre YX, que es un numerito, y D, que también debe ser un numerito, ¿sí? Y entonces aquí dicen Profe, que, pero una Ese pregunta, de, ese es la misma señal, pero retrasada. sí, Es, sí, ¿cómo es que ahí sí es un numerito, pero X sí es un vector? si se supone que aquí esto vendría siendo todas las posiciones y esta es una de las posiciones retrasadas, ¿no tiene como poco sentido? no, o sea, ¿cómo así? Sí, pero O sea, porque aquí usted le nos dijo, mandaría todo el vector, digamos, de todos los datos que he tomado, pues si fueran 10, los últimos 10 datos que ha mandado X. Y aquí le pongo, no sé, el quinto dato. Sí, ujú, sí, Ok. Ah, ok. ok, sí, 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 ya lo vi. Sí, perdón, sí, 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 puede. sí, porque, o sea, YX, cuando usted calcula YX, pues sí, es la multiplicación de todos los WX con todos los valores que vienen en X, pero después suma todo y le da un solo numerito. ¿Sí? ¿Vi? Y ese resultado es el que compara con la D, que también es un solo numerito. ¿Sí? Ok. Y X es un único número, ¿vale? Y entonces ustedes tienen ahí después la ecuación W1X es igual al WX, o sea, pues esa ecuación, esa línea 2071 que tienen ahí, ¿sí? Se tiene que hacer por cada uno de los valores de W, Ok. de WX, ¿sí? O sea, porque está WX en la posición 1, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Pero ahí iría con WX más 1. Pero entonces, espere. Bueno, ¿cómo se llame? No importa, pues el No, no, sí, pero W1X me refiero, es, cuando yo entré ahí a calcular el factor de W, sería una posición adelante. ¿O qué? ¿cómo hace una posición adelante? Pues es que eso fue otro que yo estaba leyendo, que decía que esa fórmula, por decir algo, así es WX, ¿no? Entonces aparece W y en la posición sería X más 1 igual a WX menos CX por X. No, pilas. Ahí en la formulita, pero yo la busco, Es que Mm, es lo que digo, eso fue lo que yo también ahí como que me dejó cabeza un Sí, ratico. no, espere, cálmese, pero qué gente tan. Espero yo busco aquí la formulita y ya les explico una vaina porque ustedes se confunden. Pero un momentico, pero un Sí, momentico. y uno se confunde más cuando no, que para dentro de 8 días que cámara y yo no sé qué más, profe. Claro, Violento, profe. ¿cuál violento? Ustedes que están es flojos, más bien. Pues llevan 2 semanas que no han hecho un carajo. Uy, ¿cómo? Uy, profe, no me diga eso. ¿Cómo que no? Pues sí, no han hecho un carajo. Bueno, entonces pónganle cuidado. Pero voy a compartirle aquí una cosa. ¿Me permite compartir? Gracias. Presente. Sígase. Ahí. Contact esto. Listo. ¿Es esto, sí o no? Sí, señor. Listo. Ojo con lo siguiente. Pilas. Cuando usted está haciendo esto, ¿sí? Cuando usted está haciendo esto, ¿sí?
no se me confunda con las posiciones del arreglo. Sí, o sea, en otras palabras, creo que aquí está mal escrito. ¿Sí? Esto no debería ser aquí una N. Pues por eso yo sí decía ahí lo que le digo, W, X más 1. O sea, ahí fue como. No, pero espere, ojo, ojo, ¿sí? Aquí pues uno dice, bueno, el X de N, ¿sí? Entonces es esto, ¿sí? Estos manes de aquí adentro, bueno, más bien, la P hace referencia a la posición dentro del arreglo. El N es el tiempo, o sea, el instante de muestreo en el que voy, y la P es la posición dentro del arreglo, ¿ok? Entonces aquí lo que le está diciendo uno es, mire, el, el, ¿cómo se llama? El coeficiente. El coeficiente actualizado es igual al valor actual, pero, o sea, en términos de posición del arreglo es la misma posición del arreglo. O sea, no tiene que Uy, desplazarlo entre el arreglo ni nada, sino es el mismo, en la misma posición del arreglo, pero para el siguiente periodo de muestreo, por eso es n más 1, o sea, para la siguiente iteración, ¿sí? Va a ser igual al valor que tiene ahorita, más esta cosa de acá. ¿Sí? ¿Me entendió? mm, no mucho, profe. O sea, O sea, es decir, son yo dos tengo el cosas. vector por decir algo de 10 posiciones, ¿no? Que en mi caso Sí, lo tenemos llamado W. Entonces, por decir algo, yo si voy a calcular, estoy en la posición 1, tendría que poner W2 es igual no, a no, W1 no, más o no, como. no, 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 no. Precisamente, eso es lo que le digo, que no se confunda. O sea, ahí tiene que ser el W1 es igual al W1 más tal cosa, en la misma posición del arreglo. ¿Y entonces qué significa ese N más 1 en la posición, profe? Por eso, es que no es posición, o sea, por eso le digo, ojo, este n más 1 aquí no es posición del arreglo, es el tiempo. ¿Sí me entiende? No, todavía no me entiende, ¿sí o no? No, profe. Mm, Quería ver, déjeme pensar. Porque es que pues, si eso es así en cuestión de tiempo, digamos yo al micro, ¿cómo le especifico? O sea, digamos que es donde me pierdo, ¿no? Yo lo estoy mirando, por ejemplo, cómo lo programo. Entonces, digamos, yo ahí, ¿cómo le especifico al micro que sí hay un cambio, pero técnicamente no hay un cambio? Como que no, si hay un cambio, O pero sea, no es en la, no, o sea, pero y verá, ¿sí? Véalo aquí así. Esto que estoy pintando acá, ¿sí? Son los W, ¿sí? Entonces está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, supongamos, ¿sí? Y aquí están sus valores de W. Entonces este será el que usted llama W1, W2 y etcétera, ¿sí? Ta, 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 ta. sí. ¿Estamos? Listo. Entonces, en un instante, ¿sí? Estos tienen aquí unos números, unos valores, ¿ok? Y usted dice, vale, voy a actualizarlo, ¿sí? Y la ecuación es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Aquí se llaman H, pero allá son W, ¿está claro? ¿Sí? Sí. Listo, bien. Entonces usted va a decir, este W1, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Pero ojo, esto es aquí en el tiempo, entonces si quiere pongámosle aquí, por eso le digo que es como medio enredado. Tiempo T más 1, ¿sí? Va a ser igual al W1, pero en el tiempo T, más, ¿qué es lo que dice allá la pinche ecuación? Bueno, más E por X, sí, por el coeficiente. el mu s por el E Por E por X. por el X, le va a poner también el 1, Listo. ¿listo? Entonces fíjese, en términos de variables en su computador, en su microcontrolador, esta es la misma que esta. Es la misma. Es como cuando usted escribe un programa y dice A es igual a A más 5. Entonces, si A valía 1 después de esa línea, pues A va a valer 6. ¿Sí o no? Sí. Entonces, es exactamente lo mismo. Va a decir, el W1, o sea, este man, ¿sí? Va a ser igual a lo que estaba aquí más este numerito. Trin, y lo mete aquí, pa. ¿Sí? En la misma posición, en la misma posición. Y lo mismo con el 2. Entonces, W2 va a ser igual
a W2 más la joda. W3 va a ser igual al W3 más la cosa. ¿Sí? Ojo, en este término, el mu es constante, el e es el mismo, pero pilas, el que va X cambiando es cambia. este man, ¿sí? Entonces va a ser x1, aquí quedaría x2, ¿sí? x3, y así sucesivamente de ahí para abajo. Ay, se me pega el ratón. Y de ahí para abajo. ¿Listo? Sí, profe. Ahora sí ya. ¿Sí bien? Sí, profe. Claro, esta vaina no va a converger ni a palo. Profe, Con un sí, solo coeficiente eso no hace nada. otra preguntita. Es que tenemos confusión con Murcia. Es que hemos encontrado en algunos sitios que hay la fórmula es con más y en otros que es con menos. ¿Es con más o es con menos, profe? Sí, esa es una interesantísima pregunta. Mm, Si se les va infinito, ¿cómo lo tienen ahorita? ¿Con más? Con menos, profe. ¿Con menos? ¿Y se les va infinito? Y se va a menos infinito. Ah, entonces póngale más. Profe, y es que le ponemos más y se va para infinito positivo. Le ponemos No, o menos, se sea, va a menos primero, infinito. a ver, primero organíceme el tema este Dice de los de factores. esta vaina, ¿sí? O sea, porque un filtro de un coeficiente, pues, no hace mayor cosa, ¿sí? No hace mayor cosa. Primero, entonces me organizan eso. Lo otro, este man de acá, ¿sí? Déjeme, bueno, espera. Entonces, esto es un numerito, sí, esto es un numerito y sí, pues se puede quedar constante todo el tiempo, pero esto no puede ser un número muy grande, sí, puede ser Ah, profe, 0 punto, otra pregunta que señor. vi. Yo encontré que la fórmula para eso decía que, bueno, que tenía que ser mayor a cero, pero menor que 1 sobre x al cuadrado por n. N dijimos que va a ser, bueno, la cantidad del vector, digamos, son 10. Pero x al cuadrado es de x, si x es un vector, o ese x, ¿cómo tomamos ese x? Mm, Póngale este número, 0.001 o 0.01. Listo, profe. Hola, Bueno, eso ya así, se lo podemos poner. así, póngale eso. Si eso o sea, no le dé tantas vueltas. Sí, esos son números que normalmente funcionan. Sí, de hecho, pues mire, si usted quiere, pues aquí hay otra formulita para el mío. Tiene que estar entre cero y esto. ¿Y quién es lambda? No, pues no sé qué es el más grande y valor propio de la autocorrelación entre los que, pues, qué puchaza que vas a poner a calcular esa joda, hermano. Sí, póngale ese valor que le estoy diciendo. Listo, profe. Ese funciona bastante bien la mayoría de veces. ¿Sí? O sea, aquí puede de pronto suprimir un cero, pues para que la cosa vaya un poquito más. No le voy a poner 0.1, de pronto no es buena idea. 0.1, pero 0.01 sí, aguanta. 0.01, pues no se les va a enloquecer, pero se va a demorar mucho, ¿vale? Listo, profe. Entonces ustedes pueden ir ahí tanteando la vaina. Sí, pero puede estar entre esos dos, ¿sí? Entre 0.01 y 0.1. Entonces ahí pueden empezar a jugar con 0.05, 0.0, que 0.005, 0.007, ¿sí? Hasta llegar al 0.01. ¿Sí? Listo, profe. Si ven que todavía es muy lento, pues listo, entonces pueden probar con 0.2, ¿vale? Pero sí, normalmente cuando esas cosas se van así para infinito, muchas veces la culpa es de este mancito. Ok. Porque si no lo están usando, es como si fuera un uno. Y eso es, no, eso es mucho. Y pues sí, eso se enloquece. El filtro no converge, ni a palo, ¿vale? Ok, profe. Mm. Pero sí, ¿verdad? Primero cuadre esto. Sí, que eso funcione así con los vectores. ¿Ok? Ahí se le pueden ir otras 200 líneas de código. No, mentiras, no tanto. No, sale por ahí en 10 líneas. Sí, por ahí. Sí, entonces, cuadre esta vaina. ¿Sí?
que haga esto, ¿sí? O sea, va sobreescribiendo el mismo vector, ¿ok? Todas las veces va sobreescribiendo el mismo vector. Bien, por supuesto el cuadrar bien el cálculo del error, ¿sí? Cuadrar bien el cálculo del error, que esto corresponda pues al que es también, ¿sí? Porque si no, pues baila, eso no va a dar tampoco, si esto no viene bien, el correspondiente, Listo, y profe. ya, eso ahí debe ayudarles bastante. Bueno, sí, Si, pues si, vamos si a probarlo, profe. funciona bien o no funciona bien, pues bueno, ya eso será otro asunto. Listo, sí. Vamos a probarlo y cualquier cosa, pues si algo le escribimos un correo o de Sí, pronto nos colocamos a la del viernes. vale, listo, listo, listo. Me parece excelente. Listo, profe. Gracias. Ok, bueno, el resto. El señor Reyes, Diego Talora, Señor profe. ¿cómo va la causa, mano? Pues ya un poco más claro con lo que usted explicó. Listo. En el video del laboratorio del viernes ahí hay pues otras explicaciones así, pues, pues la verdad es muy parecida a la que le expliqué a Karen. Sí, por ahí tendrá por ahí una pequeña diferencia y para de contar. Pero es más o menos lo mismo que le Es que, explicamos a Karen y sus compañeros ahorita. es Sigue, que señor. también nuestros otros compañeros también son del viernes. Entonces estamos, el grupo está Ah, repartido en otras clases. ok. Listo. Entonces, la otra semana nos vemos entonces con esta cosa ya funcionando. Pues no tiene que estar ya perfecto, funcionando, cero error o ese tipo de cosas, no, pero pues ya implementado eh, y ustedes pues les deben estar ahí cuadrando y pues la calibración de la cámara, ¿ok? No sirve más la de Karen. Ah, bueno, listo. Entonces, excelente. Excelente la vaina. Profe, una última pregunta, yo creería. A ver, ¿Qué hago con el ruido? nada, O sea, le pongo valores, le doy. nada, no, 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 Entonces me quedan variables. tampoco. No, mi Entonces, niña. No, 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 no. Espérate un segundo. Busquémoslo por acá. Ahí es cuando empezamos a llorar. No, pero qué man tan. Ahí sí, qué man tan llorón. Ah, espérate un momentico. A ver. Mm, A ver. Estamos en esto, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios. Aquí. Sí, Karen. En las ecuaciones de esto. sí, profe, sí, señor. Vale. Entonces, aquí arriba, en las ecuaciones del modelo para entender la vaina, pues estaba esta cosa y estaba esta cosa. Sí. Pero aquí abajo tú no las ves, no ves ni ese V ni ese W por ningún lado. Lo máximo que ves es la Q y la R, que son las covarianzas, pero eso es una cosa muy diferente. ¿Sí? Entonces, a este V y a este W que están acá, nada, no les haces nada, no trates de calcular ni meter nada ahí porque esto no va. Simplemente esto es un modelo. Decir, ah, sí, mire, esto debe funcionar así, tan, y tiene ruido. Ah, esto debe funcionar así, y tiene ruido, ¿vale? Ahí la cuestión es que las condiciones del ruido son unas. Ah, sí, que es una vaina multivariable, que es una distribución normal, que tiene una covarianza Q. Esto sí es lo que hay que saber. Y esta R es la que hay que saber, ¿sí? O hay que sacarlas de algún lado, porque esas sí son las que se necesitan acá y acá, ¿ok? Sí, Karen. Sí, profe, creo que me equivoqué. Era lo de las covarianzas que tenía Ah, la duda. listo, las covarianzas, vale. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije
por ahí en un laboratorio, en una sesión, bueno, no sé, la práctica anterior, que una prueba que tenían que hacer, un experimento que tenían que hacer, era coger el sensor y dejarlo sobre la mesa y capturar las señales, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces ustedes tienen las matrices. Sí, entonces, espérenme, me vuelvo acá, el morraco este que tenemos acá. Ustedes tienen estas matrices. ¿Sí? Entonces dicen, ah, bueno, listo. Acá tenemos, por ejemplo, el caso empecemos con esto, con el sensor. Ah, bueno, sí, uno, dos, tres canales. Ok, tres canales. Entonces ustedes, como les dije, previamente cogieron, dejaron su sensor quietico sobre la mesa, que nadie lo estuviera molestando. Bien, entonces tienen un montón de muestras de este canal, un montón de muestras de este canal, un montón de muestras de este canal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen con esas muestras? Pues le sacan la desviación estándar, la elevan al cuadrado y tienen la varianza de esto, la varianza de esto, la varianza de esto. Entonces ustedes llegan y dicen, espera un momentico, yo hago aquí una cosa, borremos esto. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces tengo aquí R igual, ¿sí? Y entonces meten aquí la matriz, ¿sí? Entonces, ojo, este tiene uno, dos y tres canales. Esta matriz R, que está acá, ¿sí? Como son tres canales, pues esta es una matriz R, sería una matriz de 3 por 3, ¿ok? ¿Y qué hay en esa matriz de 3 por 3? Entonces aquí meten la varianza de X, que calculan con las muestras de X, la varianza de Y, que pues la calculan a partir de las muestras de y la varianza de W. Bueno, varianza, perdón, la varianza de W, ¿cierto? Y esa es la que meten acá, ¿sí? En el peor de los casos, lo que pueden dejar es esto así y el resto en ceros, ¿sí? Y ahí están diciendo que, pues, que estas cosas son variables independientes. Mm, más o menos, ¿sí? Pero la pueden dejar así, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta es la fácil de sacar, porque eso es del sensor, ¿ok? Entonces, cuando lo dejan ahí quietico, como nada está molestándolo, ¿sí? Entonces, de esas muestras sacan ustedes la varianza y ya, esos valores lo meten ahí. El problema viene con esta, que es la que se llama Q, ¿sí? Que es la que se llama Q. Entonces, pongamos acá. Q igual. Entonces, la misma historia. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, yo tengo aquí dos variables. Entonces, Q es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, pues debería ser la varianza de esto. Y la varianza de esto. Ah, gran hijo de madre, pero ¿cómo sacamos estos y estos si esto no lo movemos, no lo podemos medir de forma directa? Y esto, pues como que esta vaina, pues tenemos esto, pero esto es ruidoso. Entonces finalmente no puedo tampoco sacarlo de las muestras de acá porque pues no es. Sí, entonces una cosa que a mí se me ocurre, ¿sí? Pues es que usando este modelo pero al revés, ¿sí? Porque ustedes tienen esto, esto y esto, ¿sí? Entonces usando este modelo al revés, ustedes pueden calcular el alfa y el alfa punto, ¿sí? Entonces tienen que hacer todo un experimento. Un experimento consiste en que dicen, bueno, vamos a coger ahí al personaje de prueba, ¿sí? O sea, esto es una cosa que deberían hacerlo por cada persona, porque para cada persona debería dar una cosa diferente. Entonces lo ponen a hacer un movimiento en particular, ¿sí? Entonces, no sé, mover el brazo de arriba abajo. Sí, coger el brazo y moverlo de arriba abajo. Chin, 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 sí. Un movimiento ahí cíclico, repetitivo. Ta, 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 ta. Y que se haga por ahí unas 10.000 repeticiones. No, mentiras, 10.000, no, tampoco. Por ahí las que pueda, ¿sí? Las que se aguante, ¿sí? Entonces hace las repeticiones. Entonces mueve el bracito ahí, chin, 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 con el sensor puesto. Y capturan esos datos ahí, chun, 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 ¿sí? Entonces eso les va a dar, no sé,
Entonces, les da, yo qué sé, va a pintar una cosa así, y les da otra, y les da otra, y les da otra, y les da otra, y les da otra. ¿Sí? Entonces, cada pico de estos que estoy pintando acá es una de esas repeticiones que hizo el mancito. Bien, entonces, ustedes pueden coger y decir, bueno, listo, parten, así a mano, parten, 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 y separan cada una de las repeticiones. ¿Sí? Lo ideal sería que cada una de esas repeticiones tuviera el mismo número de muestras. ¿Sí? Pero pues eso no pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienen aquí la primera repetición y tienen aquí, por ejemplo, la segunda repetición y ¡prum! ¡Ay! Pero es que me quedaron faltando acá muestras. Pues una forma de a la chapuza es llenarla de ceros hasta que se completen el mismo número de muestras. ¿Ok? Entonces, el mismo número de muestras. Ah, que me hicieron falta, pues llené de ceros. ¿Sí? En donde hipotéticamente hizo falta. ¿Está claro? ¿Sí? La idea es que pues estas dos cosas pues queden lo más alineadas posibles. ¿Sí? Pues ustedes ya conocen cosas para alinear señales, ¿sí? Con la correlación, entonces pueden alinear señales, ¿sí? Para que queden como lo más. Entonces de pronto, sí, hay que poner unos ceros adelante y hay que poner unos ceros atrás. Entonces ceros por acá y ceros por acá, ¿sí? Para que todas queden del mismo tamaño, ¿sí? Entonces hacen lo mismo con todas las repeticiones, ¿vale? ¿Estamos? Hola. Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces una cosa que se me ocurre teniendo esto, pues como para aproximarse a lo que serían esas varianzas del movimiento. Entonces ustedes cogen acá pum, la primera muestra y sacan la media. Segunda muestra, sacan la media. Tercera, cuarta y sacan la media. Entonces aquí les da un vector. Ahí está, un ratoncito que se pega en la mesa. Entonces tienen por cada muestra que existe acá, dentro de cada repetición, ¿sí? Entonces tiene la media, la media, la media, la media, la media, la media, de todas estas, ¿sí? Y después a todas estas cosas le saca la varianza de todas esas medias. Bien. Y esa, por ejemplo, para el caso de alfa, utilizando estos dos canales, calculan alfa, y entonces esa vendría siendo aquí la varianza de alfa. ¿Sí? Hacen lo mismo con el omega, ¿sí? Entonces lo mismo, hacen repeticiones, miden este canal, ¿sí? Pues eso es más fácil porque es un solo canal. Bien. Y hacen todo este mismo proceso y llegan acá. Y entonces dicen, y tengo la varianza del alfa punto. ¿Listo? Y dejan lo otro en 0 y 0. ¿Ok? Karen. Sí, profe, toca tratarlo, Ujú. trabajarlo. Sí, sí, esa es un poquito dispendiosa de sacar porque es que es la varianza del sistema y uno dice, "Pero ¿y cómo le saca uno la varianza a una persona?" Entonces esa puede ser una forma. Es un poco chapucera, pero, pero pues por lo menos a algo se puede aproximar, ¿sí? Cuando estamos haciendo esta parte de acá, ¿sí? Cuando estamos haciendo esto de acá, ¿sí? Sacar la media de todo esto, pues de alguna manera es como si estuviéramos tratando de eliminar un poco el ruido que se produce aquí, ¿sí? Y después, sí, como la varianza de esto, pues es la varianza del movimiento, a lo largo del movimiento. Un poco raro, pero pues algo puede medio acercarse a lo que quisiéramos ver, ¿sí? Porque, bueno, bueno, de pronto hay una forma un poquito mejor. Sí, no, tal vez no así. Sí, tal vez no así.
A ver, déjame pensar, déjame pensar. No, ya sé. No, 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 esta es mejor. O sea, en vez de sacar la media aquí, aquí se saca la varianza. Sí, 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 esta queda mejor. Varianza, varianza, varianza. Y de todas estas varianzas, sí, sí, de aquí se saca la media de las varianzas. Más bien, esa sí tiene más sentido. Sí, 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 sí. Cogen la primera muestra, o sea, como esto es queda como un vector de tiempo, un vector de tiempo, un vector de tiempo. Se alinean, se completa con ceros donde haga falta. Se saca la varianza de la primera muestra, la segunda muestra, la tercera, la media, la media, la media, la media. Sí, perdón, la varianza, la varianza, la varianza. La varianza, 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 varianza. Cuando ya tenga la varianza, a todas estas varianzas le saco la media. Y esa media de la varianza es la que pongo acá. Y lo mismo hago con este y la pongo acá. Y lo otro lo dejo en cero, cero. Sí, mejor así, es mejor así. Sí, 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 sí. Esto es cero y esto es cero. Sí, y ahí quedarían las dos matrices de covarianza. ¿Vale? Sí, más mejor así esa segunda forma. Sí, tiene un poco más de sentido. La primera sí está muy choneta. Esta tiene un poquito más de sentido. No es lo mejor, pero sí, mejor. ¿Vale? Karen. Sí, profe, es cierto que yo no puedo usar estas dos matrices para los dos sensores, sino que me toca hacer una por una para cada sensor. Mm, sí. Sí, 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 sí. Bueno, salvo que, sí, no sé. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues tú tienes un sensor en un brazo y el otro sensor en otro brazo, supongo. Entonces, sí, ahí sí toca independiente. Ahí sí tocaría independiente. Aunque en teoría, pues, no deberían ser muy diferentes, ¿no? No deberían ser muy diferentes ni esta ni esta. ¿Sí? Eh, pero si, por ejemplo, yo tengo el otro sensor puesto acá, sí, pues, o sea, de hecho, como están sobre la misma barra, pues aquí estarían todas las variables, o sea, los canales que voy viendo acá más los canales que voy viendo acá, entonces sí quedarían todas metidas en una sola matriz, si los dos sensores estuvieran acá, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tengo este sensor acá y el otro lo tengo en un brazo, pero el otro brazo se mueve, no sé, así, en vez de arriba abajo se mueve, por ejemplo, de adelante a atrás. Sí, claro, sí son diferentes. Sí, son totalmente independientes lo que pasa acá de lo que pasa acá. ¿Ok? ¿Sí ve? Sí, profe, sí, señor. Entonces ahí sí tocaría cambiar eso, cambiar ese detallito. Bueno, sí. Mm, Sí, sería algo así. Mm, Ok, listo. ¿Alguna otra cosa? ¿El resto qué dicen? No dicen nada. Bueno. Venga, aquí hay una pregunta. Juan Reyes pregunta, ¿cuántas muestras son apropiadas? ¿Muestras para qué, Juan? O sea, ¿muestras de qué cosa? Que no vi cuando hizo la pregunta, entonces no sé en qué contexto estamos hablando de cuántas muestras. Para la varianza. Pues entre más muestras mejor. Sí, por eso yo en algún momento les decía, no, pues que ojalá ustedes pudieran, no sé, capturar datos durante un par de minutos. ¿Sí? Entonces, un par de minutos del sensor quieto, hablando del tema del sensor. Sí, pues lo que le salga ahí en 2 minutos, en 3 minutos, por ejemplo. Para el caso de la persona, pues las repeticiones que aguante. Si aguanta 100 repeticiones, 100. Si aguanta 1000, pues 1000. Sí, pero pues ya, por ejemplo, si el tema es de fatiga, por ejemplo, por el movimiento que tiene que, no sé, hacer el movimiento ahí repetitivo un montón de veces,
pues eso agota, ¿sí? Entonces, pues, y no se trata de eso. Entonces, ahí sí, pues, como las que la persona pueda soportar sin sentir tanta fatiga. Sí, y eso sí depende un poquito del individuo, ¿sí? Porque los datos en fatiga son muy diferentes a los datos mientras no haya fatiga. ¿Sí? Entonces, esa es la cosa ahí. Vale. No, señor, con todo gusto. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, pues creo que quedó todo claro. Listo. Entonces, así quedamos. Ahora más ratico, entonces ya les subo los videos de estos de hoy y para que los consulten y por si acaso estaban las dudas, entonces se acuerden. Sí, o si salen nuevas dudas, de pronto se ha comentado algo al respecto y la puedan solucionar y pues si no, pues sí, como decían por ahí, pues me pueden escribir al correo, yo trato de responderles al correo, ¿sí? En las otras clases, la del jueves, la del viernes, pues pueden entrar y pues pueden hacer sus respectivas preguntas. Bueno, Listo, no hay profe. problema. Listo. Entonces, no siendo más, así quedamos. Gracias, profe. Feliz día. Bueno, gracias Gracias, profe. igualmente. Gracias. Chao. Que estén bien. Chau, juicio.